Como les había prometido, iba a hablar de Alba y Albara Token, que es la plataforma descentralizada para tener un fondo de tokens de distintas redes, que lo habíamos hablado en el video anterior. Si quieren, ahí pueden ver todos los detalles de cómo funciona la plataforma. Básicamente se había listado el 26 de febrero en Tencent, que recordemos que Tencent había sacado varias joyitas, varias gemas que en particular yo le saqué bastante buen beneficio en algunas de ellas, y ahora estamos con esta actualmente. Hay una particularidad, que es el hecho de que se da esta situación justo en un impulso al alza de Bitcoin. Por lo tanto vamos a tener por lo menos un ambiente o un contexto alcista en los mercados, lo cual va a dar por ejemplo, por lo menos un inicio interesante a lo que es el token particularmente. Recordemos que esta plataforma, como dije, se listó en Tencent el 26 de febrero, lo dije en el video anterior, y levantó bastante rápido todo, hizo el sold out, se vendió bastante rápido. Y lo que tenemos también ahora es que el 4 de marzo va a ser el listado en Uniswap. Esto es un dato importante. Recordemos que esta plataforma, más allá de obligarte a tener 5% de las canastas de tus fondos en Alba, también tiene otras particularidades. Por ejemplo, va a tener un marketplace donde se puede ver la performance, se va a poder vender tu fondo junto con sus beneficios y los derechos que eso tenga, y varias cosas más, como por ejemplo ver un listado de quiénes son los mejores, quiénes son los peores administradores y otras cosas similares, como si fueran fondos de inversión, entre comillas, ¿no? Recordemos que esto no lo es así, pero sí va por ese lado. Ahora, veamos en qué contexto se está dando todo esto, ¿no? Porque justo es el 4 de marzo y Bitcoin está teniendo un impulso importante. Si ustedes quieren ver la página de Albara, se los voy a dejar en la descripción del video, donde pueden ver cómo funciona la plataforma, cómo se arman los portfolios. Vos puedes armar portfolios, por ejemplo, que sean como los fondos, ¿no? Enfocados en ciertos temas, como por ejemplo metaverso, juegos o similar, ¿no? Y bueno, otras características, como les comentaba, lo que sería el marketplace, poder vender los derechos del fondo y tener un listado de quiénes son los que mejor administran, entre otras cosas, con ejemplos acá, como pueden ver. Todo eso lo pueden ver en la página, tienen el white paper y demás. Veamos en qué contexto se está dando todo esto. Estamos viendo que en el caso de Bitcoin tuvimos unos cuantos impulsos al alza. De hecho, yo ya lo venía comentando en el video anterior, que había marcado las zonas de soporte que íbamos a tener. Si bien no hice demasiados videos, sí los marqué y se dieron tal cual lo comentábamos. Miren esto, como cuando empezó a romper las zonas que mencionaba, por ejemplo 46.000 y luego la de 51.000, hizo pausas donde tuvimos acá la ruptura bastante interesante. Era una entrada en esta zona para el que lo aprovechó. Yo particularmente no la aproveché con Bitcoin, sí la aproveché con Mara, que es la minera de Bitcoin, que bueno, se replica bastante. De hecho, se replica amplificado. Si vemos los impulsos que tuvo, por ejemplo, Bitcoin de 20%, en Mara se da un poquito más, entre otras cosas. Pero bueno, los movimientos están siendo bastante interesantes. Se da un movimiento de recuperación de las zonas de máximos anteriores y se dan en forma de banderines bastante predecibles, entre comillas, que se dan bastante bien en zonas de acumulación en estas zonas. Acá también se está dando una. Obviamente no entraría ahora mismo porque quedó bastante alejado. De hecho, si vamos para atrás un poquito y pueden ver la situación que se dio anteriormente, miren esto. Podemos ver que en el caso de Bitcoin, cuando quedó alejada de las medias, que pudo haber sido por ejemplo esta situación, que vemos que hay una distancia importante entre la media móvil y el precio de Bitcoin. Si tiramos el precio, estamos hablando de un 5% de distancia, que no debe ser demasiado distinto a lo que podemos llegar a tener ahora, que estamos hablando de un 6% hasta la media móvil de 9. Entonces, yo ahora mismo no entraría, por más que empiece a tirar al alza. No es un tema más bien de riesgo-beneficio. Hay más chances de que pierda un poquito de valor antes de seguir subiendo, aunque la situación se ve bastante alcista. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que llegó al máximo rompiendo con volumen muy alto, incremental, y estamos viendo que está acumulando o lateralizando con volumen en descenso. Por lo tanto, se ve bastante alcista la situación, pero en relación riesgo-beneficio yo esperaría un poco a una descarga antes de entrar, o por lo menos que quede lateralizando un rato más antes de volver a entrar. Por más que se vea muy alcista, por más que esté en zona de ruptura de máximo, no lo vería como ya sea una entrada, por más que pase eso. Más que nada un tema de relación riesgo-beneficio. En el caso de Mara, por ejemplo, la situación se dio de forma parecida, en el sentido de que tuvimos reacción del precio junto con la ruptura de Bitcoin y el movimiento alcista de Bitcoin que se dio en esta situación y en esta situación. Y como podemos ver, también tuvo esas recuperaciones importantes de precio de 88% en 7 días, lo cual es interesante. Y también en esta segunda ronda vemos de 46%. Entonces,
Uno podría haber dicho, bueno, entro acá que está por romper, pero no, mejor esperar una descarga a una zona interesante y ahí poder dar una entrada de precio. Lo mismo con esta situación, ¿no? Uno podría haber entrado acá y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo, salgo? Bueno, hay que ver dónde tenemos la zona de soporte siguiente si es que rompía esto, que justamente se daba en esta zona, que fue hasta donde llegó y volvió a recuperar. Entonces uno va viendo un poco un balance de riesgo-beneficio por más que parezca tentador entrar, así que eso es lo que hay que ver. Entonces, retomando, se da en un contexto toda esta situación de un movimiento bastante alcista. Si vamos a un gráfico mensual, vamos a ver un poquito cómo se estuvo comportando Bitcoin y cómo recuperó la zona de máximos anteriores, pero hay que estar atento a qué es lo que sucede. Miren la diferencia de volumen con la zona de alta descarga que vimos anteriormente. Miren la diferencia que hay de volumen en toda esta zona con el impulso que tuvimos al alza. Ahora, como decíamos y volviendo al tema anterior, vemos que en el caso de Alvara está saliendo el 4 de marzo en Uniswap y se ve interesante por el hecho de que se da en un contexto de un movimiento, por lo menos un contexto alcista en lo que es el mercado de criptos, pero veremos cómo se da. Obviamente recuerden que esto yo solamente se los comento, ustedes luego hacen lo que quieren, simplemente es un comentario de lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, en su momento yo vi Fein y le fue bien, pero sí también puede pasar para el otro lado, entonces tengan en cuenta eso y analicen con su propio criterio. Espero que les haya gustado y si les gustó dejen su like y nos vemos en el próximo video.